Hey, muy buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Hoy os traigo un interesante vídeo donde analizaremos la posible compra por parte del Salvador de vehículos 8x8. Para empezar con el vídeo debemos comentar la situación general del país. Como todos sabréis, desde mediados del año pasado el país centroamericano se encuentra sumergido en una guerra contra las pandillas y maras que azotaban al país con una violencia sin igual. De hecho, este pequeño país de apenas 6 millones de habitantes llegó a ser por muchos años el país más violento del mundo, llevando ese infame título durante más años de los que a cualquiera le hubiera gustado. Pero eso empezó a cambiar con la llegada del presidente Bukele en 2019 y sobre todo en 2022, cuando se inició esta campaña que ya ha llevado a prisión a gran parte de los pandilleros del país. Estamos hablando de más de 40.000 pandilleros que había en el país y bueno, todavía los que quedan, ¿no? Entonces, la ofensiva está a punto de terminar, pero no por eso se cierra la opción a la compra de estos vehículos. Y en los siguientes minutos os daré algunos puntos a su favor para su utilización en el país centroamericano. Bien, lo primero que debemos decir es que los 8x8 son vehículos de combate a ruedas orientados al transporte de personal, sobre todo de pelotones de infantería, pero existen obviamente numerosas variantes. Hay que destacar que sus 4 ejes le permiten distribuir mejor el peso, pudiendo portar armamento más pesado y mejor blindaje, así como también un motor más potente, haciéndolo mejor en todos los apartados que los más antiguos 6x6. También es importante resaltar que su diseño modular le permite tener variantes para desempeñar cualquier tipo de función, pudiendo sustituir a numerosos vehículos de cualquier flota de cualquier ejército, homogenizando dicha flota y haciendo la logística más sencilla y más barata. Sumamos la potencia del motor al hecho de ser a ruedas, con que cada vez hay kilómetros de carretera asfaltados en los países, digamos que hay más de esos kilómetros asfaltados, nos deja un vehículo sumamente rápido y ágil, alcanzando en la mayoría de modelos más de 100 km por hora, incluso en algunos modelos muy concretos más de 110. Pero todo esto no implica que sea un vehículo poco ágil campo a través, todo lo contrario, ya que sus 4 ejes generan mayor maniobrabilidad en este entorno, sobre todo en el paso de zanjas. Todos estos factores, que no son pocos, lo convierten en el vehículo de moda en los ejércitos más modernos. Estamos viendo la compra de este material por parte de una gran cantidad de países, sobre todo de países de Europa. Pero bueno, ahora seguramente es cuando os preguntaréis, o me preguntaréis mejor dicho, ¿para qué quiere El Salvador un vehículo orientado a la guerra convencional si las necesidades militares del país son las de seguridad interna? Bien, es aquí donde vamos a aclarar diversos puntos a favor del empleo de este vehículo en el país. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la capacidad de transporte que ofrece la mayoría de modelos actuales. Tenemos capacidad normalmente para transportar a un pelotón de infantería, es decir, de unos 8 a 9 individuos más o menos, además de que el despliegue de estos es muy rápido, simplemente se abre la rampa trasera y pueden salir los infantes. Por tanto, nos vale para establecer un perímetro de seguridad en posiciones y fortificaciones de los pandilleros de manera muy rápida y sencilla. Nos da ese punto de movilidad en el transporte y ese punto de rapidez en el despliegue. También el variado armamento con el que puede contar nos serviría para una cantidad sin igual de tareas y situaciones, pudiendo portar desde una estación de armas de control remoto con una ametralladora de 7,62 milímetros hasta cañones de 120 milímetros, aunque estos seguramente jamás los veremos en El Salvador, ya que, bueno, pues no necesita ese tipo de cañón, ya que está más orientado a destruir o al combate contra otro tipo de blindados, ¿vale? Entonces, en El Salvador, por ahora no tenemos esta necesidad. Entonces seguramente los cañones de 105, 120 milímetros no los veremos. Todo esto pasando por un mucho más común cañón de 20 o 30 milímetros. Esto sí que sí, el cañón de 20 o 30 milímetros no puede faltar. Es mucho más práctico, ofreciendo el poder
de fuego necesario para batir cualquier posición enemiga, pero originando los mínimos daños colaterales. Además, hay que tener en cuenta que el entorno principal de los combates entre pandilleros y fuerzas del orden salvadoreños suelen ser en ciudad, aunque ahora se está trasladando más a zonas de selva donde se refugian los delincuentes. Aquí sí se podría utilizar un cañón más pesado, ya que obviamente pues no habría daños colaterales humanos en el entorno de la selva o materiales. Y podríamos ver quizás un cañón más grande en estos entornos, pero no así en las ciudades. También tenemos que hablar del blindaje. Estos vehículos son capaces de resistir cualquier arma del arsenal de las pandillas, incluso los más modernos cuentan con protección pasiva muy moderna y sofisticada, con la que no cuentan no solo otros vehículos del Salvador, sino seguramente ningún vehículo de ningún país de Centroamérica, como sistemas Trophy, detección láser, cortinas de humo antitérmico, etc. Entonces, el blindaje con el que cuentan estos vehículos es de lejos muy superior al armamento con el que cuentan las pandillas. Hay que tener en cuenta también que El Salvador es un pequeño país, por lo tanto este tipo de vehículos podrían desplegarse allá donde sea necesario muchísimo más rápido y mejor, y sobre todo de manera más práctica que en otros países que son más grandes. Entonces, además, claro, también nos genera una ventaja en la rapidez con respecto a vehículos de cadena, por eso tampoco vemos vehículos a cadenas en El Salvador. Y bueno, hay que decir que también en el país salvadoreño cada vez hay más kilómetros de carretera asfaltada, por tanto la rueda es vital para moverse rápidamente. Tenemos todos los factores. En primer lugar, El Salvador es un país pequeño, de aproximadamente unos 20.000 kilómetros cuadrados. Tenemos un vehículo rápido y que esas ruedas, y el país además cada vez cuenta con más kilómetros asfaltados, por tanto es el vehículo ideal para moverse por el territorio salvadoreño. Por otro lado, debemos hablar de que Bukele, a la cabeza del gobierno, no escatima en gastos. Así lo hemos visto recientemente con las compras militares que ha llevado a cabo el país, sobre todo en materia de vehículos ligeros como el Plasan Yagu, lo cual nos hace indicar que el dinero no sería un problema incluso para obtener los mejores 8x8 como el Piranha 5, el Boxer alemán o el finlandés AMV Patria. Estos vehículos, en caso de que lleguen algún día a El Salvador, llegarían para el final de la contienda contra el crimen, pero un vehículo de este tipo, el cual solo Nicaragua cuenta en la región, con los BTR, no sé si 80 o 70, pero bueno, los vehículos de la serie BTR rusa, además nos serviría de esa lucha contra las pandillas para aumentar la disuasión, aunque aquí hay que hacer un pequeño parón y un pequeño matiz muy importante, y es que el presidente Bukele siempre ha apostado por la paz y la cohesión de Centroamérica, incluso con la Unión Centroamericana. De todos modos, algo de disuasión y policía fronteriza nunca viene mal. Otro entorno donde podríamos verlos operando serían en las misiones internacionales de paz de la ONU, en las cuales El Salvador ya lleva cooperando muchos años, incluso algunas en colaboración con España. Y además le vendrían muy bien a Bukele para reforzar su postura y su imagen a nivel internacional, ya que muchos lo tachan de autoritario, aunque bueno, este no es mi caso, pero sí es cierto que está un poquito cuestionada la figura de Bukele a nivel internacional, sobre todo por grandes organismos. Y bueno, esta cooperación con medios más pesados en misiones de paz, o un mayor número de misiones de paz llevadas a cabo por El Salvador, podrían, digamos, equilibrar la balanza más a favor de Bukele y su gobierno. Por otra parte, surgiría la pregunta de cuántos de estos vehículos necesitaría el país. Pues bien, he estimado que los necesarios serían unos 27 vehículos enfocados al transporte con torretas de 20 o 30 milímetros, contando con la capacidad para desplegar 2 compañías en simultáneo e incluso teniendo algún vehículo en reserva por si las moscas o por si fuera necesario. Por otra parte, se necesitarían 3 vehículos de morteros, estas ya serían más enfocados a la disuasión o misiones de paz, 2 de versión ambulancia, también pudiendo operarse en misiones netamente humanitarias, 2 de puestos de control y comando, 1 para cada compañía, y 3 o 4, incluso a lo mejor 5 vehículos auxiliares como telecomunicaciones,
dragaminas, vehículos de ingenieros o incluso con un cañón pesado por si las moscas también. Por tanto, podemos estimar que para las necesidades del pequeño país centroamericano, entre 35 y 40 vehículos de este tipo serían los correctos, es decir, un batallón. Además, hay que comentar algo importante, y es que los países europeos son muy proclives a transferir tecnología acorde a las capacidades industriales del país receptor. Por tanto, sería muy buena oportunidad para el desarrollo de la industria técnica del país centroamericano, y también sería una oportunidad excelente para España con nuestro dragón para volver a introducirnos en el mercado hispanoamericano, región que es muy importante para la industria militar española y que en los últimos años se ha ido perdiendo. Entonces, bueno, como digo, es muy importante para nuestros intereses económicos. Por tanto, en este apartado estaría muy bien o sería muy interesante intentar introducir nuestro producto en esta región. Hay que decir también, una de las ventajas que no comenté antes es que son vehículos rápidos, por tanto pueden perseguir otros vehículos usados por las pandillas. Por lo tanto, sería también un pequeño plus. Bueno, ya he hablado un poquito de la rapidez. Y bueno, ahora es vuestro turno. Como habéis visto, el gobierno de El Salvador no escatima en medios para combatir al crimen y para mejorar sus fuerzas armadas. Así que quiero que me dejéis abajo en los comentarios si creéis que es posible que lleguemos a ver este vehículo en El Salvador. ¿Qué vehículo os gustaría para El Salvador? ¿Qué 8x8 creéis que es el mejor para el país? Así que todo eso, por favor, dejádmelo abajo en los comentarios. Agradezco vuestra colaboración y si os ha gustado el vídeo, como siempre, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros. Como digo siempre, un saludazo a todos máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.